terminar le queda como una base de experiencias de aprendizaje, ¿no? El que quede en segundo año de secundaria ya tiene como una base de experiencia de los aprendizajes. Entonces, eso es lo que ve el currículo, ¿no? O sea, que se vaya avanzando poco a poco. Luego también como sistema tecnológico de producción. En el currículo también se interesa verlo como un sistema tecnológico de producción. No siempre la parte, digamos, académica y la parte eh, este, humanística, sino también hay que ver necesariamente que dentro del currículo tiene que estar la parte tecnológica y esa tecnología debe estar orientada a la producción y esa producción debe estar orientada a los productos que tiene la región, ¿no? La región tiene productos, vamos a suponer en el campo minero, tiene cobre, entonces tienen que extraer el cobre, ¿no es cierto? Entonces de esa región sale cobre y muchos de los estudiantes tienen necesariamente que aprender, ¿no? Eh, Desde la identificación del elemento cuando está, digamos, como una piedra, ¿no? Como una roca, porque en realidad todos los minerales no crean que se encuentra directamente eh, este, con un color identificable o se encuentran químicamente puros. No es así, ¿no? El mineral siempre está mezclado con otras sales minerales, ¿no? Entonces, por eso es que comienzan a para sacar cobre, para sacar zinc, comienzan a triturar piedras enormes, ¿no? Rocas enormes. Y esas rocas, ¿no? Ya por un proceso químico, ¿no? En la cual se utiliza gran cantidad de agua, es que se va purificando, se purifica. También puede ser, digamos, por medio catalítico, o sea, por medio del fuego, ¿no? Por medio del fuego en hornos especiales, y ahí se separan de los diferentes minerales, porque eh, la roca, como se dice, la roca tiene gran cantidad, digamos, de minerales, entonces hay que separar lo que es lo que necesitamos. Entonces, cuando nos hablan de una tecnología, nos hablan de eso, por ejemplo, ¿no? Donde hay minas, ahí tiene necesariamente que estar pues presente ese aspecto, ¿no? De la tecnología para que puedan explotar el producto que tiene. Si hablamos de repente de un proyecto, una tecnología aplicada a la agricultura, entonces nosotros tenemos que ver necesariamente que se aplique pues a la agricultura, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Entender por, por el currículo, ¿no? Entonces a ello vamos. También cuando nosotros hablamos de como, como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, el puente entre la teoría y la práctica, ¿no? La teoría y la práctica tienen que ir de la mano necesariamente, ¿no? Necesariamente la teoría y la práctica, porque gracias a eso es que nosotros podemos, digamos, avanzar. No se trata simplemente de, de poder eh, dar la teoría, ¿no? Sino también dice como con reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, el puente entre la teoría y la práctica, o sea, debe existir ese puente entre la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos piden hay veces. Entonces, hay veces nosotros descuidamos, pero es si ustedes revisan, ustedes cuántas veces han ido al laboratorio, porque en secundaria los laboratorios justamente se va pues en biología, en química, ¿no? Entonces todas esas cosas es importante que se vea. Acá, por ejemplo, nos dice desde nuestra percepción, el currículo debe estudiarse, ¿no? Más como campo
que se nutre de las investigaciones con las necesidades de implementar un discurso muy práctico sobre la naturaleza de la educación, tal y como se lleva a cabo mediante el trabajo en los centros educativos. Es un debate sobre cómo educar en la práctica. Con toda seguridad se trata de una materia ante la que los profesores no pueden permanecer indiferentes, ¿no? Entonces acá nos dice bien claro de que los profesores no podemos permanecer indiferentes ante la parte práctica. Ustedes mismos cuando tengan sus clases con los alumnos, necesariamente tienen que dejarles práctica, porque de lo contrario no van a poder, digamos, no va a poder, digamos, avanzar el alumno, ¿no? Va a suceder lo mismo que sucede cuando nos enseñan inglés. En inglés nos enseñan 4 horas en las instituciones educativas y simplemente estudiamos para poder aprobar el año. Pero después de 2 años, usted le pregunta a un alumno que ha salido y no ha dejado de estudiar, le pregunta qué es lo que sabe de inglés y te va a decir que no sabe nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha practicado. Entonces eso se pierde prácticamente cuando no hay práctica. Igual sucede también con ustedes, ¿no? La práctica de los conocimientos que ustedes dan, de repente ustedes hablan, por ejemplo, de dónde se utiliza la V, dónde se utiliza la B, dónde se utiliza de repente los paréntesis, dónde se utiliza el punto y coma, para qué se utiliza el punto final. Y los niños, si no practican, no van a entender. Usted les va a explicar, le van a dar conocimientos, correcto, él les escucha, pero en la práctica, si ustedes no hacen la práctica, no lo van a comprender muy bien. Entonces, por eso es que cuando lo ponen ustedes y dan el examen, la mayoría de alumnos en comunicación, en matemática, salen desaprobados. ¿Y por qué salen desaprobados? Porque no hay la parte práctica. Entonces lo que vale es la parte práctica. Eso es lo que nos dice, ¿no? Nuestra percepción. El currículo debe estudiarse más en el campo que se nutre en las investigaciones con las necesidades de implementar un discurso muy práctico sobre la naturaleza de la educación, tal y como se lleva a cabo mediante el trabajo en los centros educativos. Es un debate saber cómo educar en la práctica. Ahí, ¿no? Nos está refiriendo, pues, que el profesor netamente tiene que avanzar con la práctica. La teoría la tiene que dar, nadie dice que no la va a dar, pero la práctica es lo que tiene que, sobre todo en su especialidad, ¿no? Tienes que valerse mucho de la parte práctica. No, a veces nosotros nos equivocamos porque decimos nos vamos a atrasar y si le damos, si le hacemos práctica que trabajen acá delante de nosotros, nos vamos a atrasar y no va a poder avanzar. Y le damos, hay veces, las tareas para que se las lleven a casa. Y en casa, hay veces el papá o el hermano mayor dice, ¿qué cosa te han mandado? Dice, no, para que le pongamos tilde, para que le pongamos puntuación. Ah, ya traigo para acá. Y como él es más, entiende más, ¿no? Entonces le ayuda más rápido y así nomás, ¿no? Entonces, eso a veces no se ve reflejado en el alumno. Usted lo lleva y lo manda de repente a que en un dictado se pare, digamos, dónde va el punto, dónde va la coma, y de repente no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, por eso es bueno de que dentro del trabajo que ustedes tienen, que ustedes lo están mirando, también hagan el ejercicio en la parte práctica, ¿no? Nosotros a veces decimos por avanzar, ya no importa, después ya hacen en su casa la práctica, y en su casa hay veces, primero que hay veces no tienen, su papá y su mamá trabajan, no tienen tiempo, ¿no? Entonces de ahí, por ahí buscan cómo agenciarse para que le ayuden, ¿no? Pero no tiene, digamos, el que le ayuda no tiene pues la metodología, las estrategias para poder hacerle entender, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos hace a diferente a nosotros. Nosotros tenemos metodología, estrategias y tenemos que tener mucha paciencia para enseñar. Entonces eso es lo que a veces estamos fallando, ¿no?
Entonces decimos, no, ya ellos entienden. No se trata de que ellos entiendan, justamente se trata de que están yendo al colegio porque necesariamente tienen que avanzar. Entonces, pero la práctica tiene que darse. En comunicación y matemática es fundamental la parte práctica, porque si no, podemos avanzar. La teoría de repente ellos la pueden dominar, pero en la práctica, cuando salen a querer hacer, digamos, un oficio, una solicitud, un memorando, a veces no saben, ¿no? Y hay que volverles a enseñar ahí. Eso se da ya en el campo universitario, ¿no? Entonces eso significa que el profesor de secundaria no se ha dado, digamos, el, el trabajo para poder, digamos, hacerlo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se pide, ¿no? Entonces, ahí es justamente donde nos damos cuenta recién, ¿no? Desde nuestra percepción, el currículo debe estudiarse más como campo que se nutre de las investigaciones, con la necesidad de implementar un discurso muy práctico sobre la naturaleza de la educación, tal y como se lleva a cabo mediante el trabajo en los centros educativos. Es un debate sobre cómo educar en la práctica. Con toda seguridad se trata de una materia antes lo que los profesores no pueden permanecer indiferentes. Entonces, eso de que los profesores no pueden permanecer indiferentes va con todos nosotros. Ojo, con todos nosotros vamos a tener necesariamente que ver esto, ¿no? Que ver esto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que nosotros practiquemos en la parte práctica. Eso es indispensable. Entonces, acá algunos pensadores, ¿no? Siempre nos van a estar recalcando, como por ejemplo Casarini, ¿no? En 1999 afirma que el currículo puede definirse desde caminos de aprendizaje hasta el instrumento que transforma la enseñanza, guía al profesor y ofrece una retroalimentación y modificación al diseño original. Aquí nos dan claramente a entender cuando nos dice pues, que afirma que el currículo puede definirse desde caminos de aprendizaje, ¿no? Porque son justamente los caminos para que el estudiante logre sus aprendizajes, ¿no? O también hasta el instrumento que transforma la enseñanza y guía al profesor y ofrece una retroalimentación y modificaciones al diseño original. Entonces, eso significa que cada vez eh, aparecen modificaciones, ¿no? Y cuando aparecen esas modificaciones, hasta el mismo profesor como que tiene que retroalimentarse para poder, digamos, entender, ¿no? ¿Por qué hemos dicho que van a darse esos cambios? Justamente porque la ciencia avanza, los conocimientos se van renovando y la sociedad también avanza, ¿no? Y si avanza la sociedad, necesariamente tiene que irse cambiando algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da a entender ahí, ¿no? Por eso nos dice, conjunto de experiencias vividas en el aula o fuera de ellas, ¿no? Mire, el currículo no siempre se aprende en, ¿cómo se llama? En las aulas. Lo ideal es aprender en las aulas, con alguien que te enseñe. Pero el niño también aprende labores con su papá, por ejemplo, en el campo, ¿no? El niño te sabe sembrar maíz a los 9, 10 años, te sabe sembrar camote, te sabe de repente sembrar frijol, ¿no? Entonces, ¿por qué?
porque también va a aprender, ¿no?, de la universidad de la vida. Y esa universidad de la vida es las costumbres que cada uno de los comuneros, de los campesinos y de sus padres mismos conocen, ¿no? Entonces no vayan ustedes a pensar que simplemente el niño aprende nada más del currículo que se le ha seleccionado. No, hay muchas personas que sin haber ido a la escuela no saben contar muy bien y son negociantes y saben dar su vuelto bien. Y usted le pregunta, ¿dónde estudió si nunca fue, digamos, a la escuela? Ellos por necesidad han aprendido. A eso se le llaman los conocimientos de la universidad de la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque son conocimientos universales. El contar, por ejemplo, es un conocimiento universal, ¿no? Y que por, por repitencia o por necesidad aprenden las personas, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se da, ¿no? Un conjunto de experiencias vividas en el aula o fuera de ella. Cuando nos dicen fuera de ella se puede, digamos, dar conocimiento, por supuesto que se da conocimiento. ¿Por qué? Porque el niño aprende, ¿no? Los conocimientos los aprende mirando. También hay una forma de aprender ese conocimiento mirando y repitiendo. Miran y repiten, miran y repiten. Eso, por ejemplo, se hace también en educación física. En educación física, ¿cómo les enseña el profesor? Ustedes observen, ¿no? El profesor tiene que dar el ejemplo, él hace el ejercicio y luego los niños comienzan a hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo es? No habla tanto, sino simplemente va, que se comparen, nos pone un modelo y luego que se comparen desde el punto de vista de la observación, ¿no? Porque para poder observar en el método científico nos dice bien claro de que la observación se va a cumplir y se va a cumplir para todos, ¿no? La observación se va a dar hasta para los ciegos, ¿no? Hasta para los cieguitos van a tener, digamos, que ellos, por eso es que ellos se orientan, se guían, ¿no? Y se van a orientar realmente porque toman como referencia algo, ¿no? Si usted le dice, le pregunta a un cieguito, le pregunta, ¿cuánto crees que es mi estatura? Y el cieguito se va a poner junto a usted y va a poner su mano sobre la cabeza de usted, ¿no? Y se va a dar cuenta que si usted es más alto, le va a decir que mide un poco más que él, pues no, le va a dar un valor estimado de lo que él cree por conveniente, ¿no? Y creen que es así. Entonces, todo eso observación es justamente, son vivencias, ¿no? Que nos sirven para aprender, para aprender. Entonces no podemos nosotros confundir, no, simplemente el currículo nos sirve para aprender, pero para aprender en la escuela nada más, ¿no? Eso es completamente diferente, ¿no? Es igual que ustedes, por ejemplo, ahora ya no hay distinción que las mujeres nada más cocinan, los hombres también cocinamos, ¿no? Entonces, ¿ese aprendizaje cómo es? ¿Acaso agarramos, nos vamos a la institución educativa y decimos, vamos a hacer un caldo de gallina o un arroz con pollo? No, simplemente miramos a nuestras madres, ¿no? Y cómo hacemos el tiempo, nos damos cuenta, ¿no? Y ese es un aprendizaje. También eso no está en currículo, por ejemplo, pero sin embargo, ¿no? El niño aprende, el niño aprende haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes vean, si el niño ve, ligeramente va a recordar, ¿no? Pero en cambio, si el niño hace, aprende, aprende. Ese es un aprendizaje, ¿no? Por demostración. Entonces, eso es justamente lo que nos exponen acá, ¿no? Que también fuera del aula, fuera en la calle, puede aprender, ¿no? Porque siempre la gente tiene, digamos, diferentes formas de expresar, diferentes formas de hacer y diferentes técnicas para, por ejemplo, para la venta, ¿no? Entonces ya los niños
van viendo a cómo vende, así vende, ¿no? Pregunta qué quiere, luego de ahí le dice cómo se llama, cuánto vale, de ahí le cobra, ahí está el proceso. Ese es el proceso justamente de aprendizaje, digamos, fuera de el aula, fuera del aula, ¿no? Luego nos dice también estructura íntegra y secuencial de un curso de estudios completo. Bueno, eso sí ya habla netamente pues, de una estructura integral y secuencial de un curso de estudios completo. Cuando vamos a suponer que quieren ustedes seguir, digamos, cosmetología, por ejemplo, a un niño que, una niña que no le gusta de repente no le gusta estudiar, ¿no? No le gustan mucho los conocimientos teóricos, las matemáticas, no le gusta. Entonces, bueno, vas a estudiar cosmetología, ¿no? Entonces, la cosmetología se va a dar necesariamente en un curso completo, ¿no? Se va a dar un curso completo y ahí justamente va a aprender, es otra forma, pero sigue siendo dentro del currículo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene técnicas, pues, tiene técnicas, ¿no? Anteriormente se enseñaba, todos esos cursos se enseñaban en, en secundaria. En secundaria se enseñaba a cocinar, o la gastronomía. Miren, ahora la gastronomía tiene un auge enorme, ¿no? Porque estamos considerados nosotros entre el país que tiene mayor variedad de alimentos y justamente los turistas vienen por los alimentos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso es justamente un gran trabajo, una gran fuente digamos, de recursos que hace el Estado, porque cuando viene un turista viene trayendo pues dinero para gastarlo acá, ¿no? Tanto para el taxista, tanto como para los restaurantes, ¿no? Entonces todos estamos preparados, pero esa gente hay veces que sabe preparar muy bien las comidas típicas. Esa gente no ha seguido netamente un curso, ¿no? Pero ahora sí hay ¿cómo se llama? Gastronomía, ¿no? Pero esa gastronomía normalmente ha sido pues copiada de nuestros antepasados, ¿no? Ellos miren, sin tener ningún curso, ellos comenzaron a hacer las combinaciones y siempre iban modificando, iban reestructurando hasta que aparece la comida, pues, ¿no? Aparece la comida. Entonces ya uno sabe qué cantidad de ingredientes tiene que adicionar. Entonces eso también es una forma para los niños, ¿no? Para los niños. Plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza, aprendizaje, que desarrolla en una institución educativa. Entonces, ese también es otro concepto del currículo, porque nos dice plan de normas que conducen, ¿no? Explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. En las instituciones educativas desarrollamos casi todo un currículo. Por ejemplo, el currículo de inicial lo hacen en las escuelas de iniciales, ¿no? El currículo de primaria lo hacen en las escuelas de primaria. Y el currículo de secundaria, netamente tenemos nosotros que desarrollarlo. Entonces, todo ese currículo va a estar dado dentro exclusivamente para las instituciones educativas, porque si no, ¿qué sería? Sería todo un desorden, ¿no? Sería todo un desorden porque de repente en Piura pueden enseñar, de repente no enseñan comunicación, ¿no? En Ayacucho no enseñan matemáticas, ¿no? Entonces sería todo un desorden. Entonces para poner orden, para que el niño esté dotado de ciertas capacidades o de ciertos conocimientos, hay un orden. Y ese orden viene desde el PEN, como he dicho, ¿no? Desde el PEN, ¿no? El Consejo Educativo Nacional, el CEN, ¿no? Organiza al PEN y el PEN ya viene a dar justamente los lineamientos para el currículo,
¿no? Ya después viene el currículo con de, de áreas, y nosotros los profesores ya agarramos justamente el plan anual de trabajo. Y en ese plan anual de trabajo tenemos que ya señaladas las horas y normalmente los temas que son ejes transversales para una educación en cualquiera de los niveles, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que se da. Siempre van a tener un orden. No es que yo creo mi colegio y le voy a poner, digamos, simplemente estas asignaturas nada más. No, eso está controlado. Por más que sea particular, va a estar controlado. Ustedes me dirán, no, pero en los particulares, aparte de matemática, también enseñan razonamiento matemático, matemática recreativa, geometría, trigonometría, álgebra. Efectivamente, todo eso se lleva dentro del plan, pero siempre dentro del área. No es que le van a poner notas aparte, ¿no? Siempre van a cumplirse esas normas, ¿no? Para eso se regula, para eso se regula. Si no, sería todo un desorden, pues, ¿no? Sería todo un desorden como había cuando recién se formaba el currículum, ¿no? Entonces eso es lo que ya no se quiere ahora, pues ya tenemos todo un orden, como se dice. Entonces, al igual que los diversos autores mencionados anteriormente, existe en nuestro consenso un interés en lo real y un enfoque práctico de lo que al currículo acontece. Tenemos un gran interés en lo que sucede en las escuelas y en la práctica. Seguido de esta línea, proponemos como definición de un currículo. Son todas las intenciones, objetivos que toma lugar en una escuela con la finalidad de alcanzar las metas de aprendizaje en el alumno que la misión de la institución busca. Hablamos nosotros siempre de una misión, de una visión, ¿no es cierto? Entonces, cada institución educativa, por más lejana que esté, tiene que tener una visión y tiene que tener una misión. La misión es la que están dándose actualmente, y luego la visión, lo que espera, digamos, el, el resultado, ¿no? El resultado de qué cosa es lo que quiere, digamos, la institución educativa para la gente que los tiene allí. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Porque tenemos que conocer qué es lo que nos está pidiendo la sociedad. Entonces acá nos dice bien claro las intenciones, los objetivos que toman lugar en una escuela con la finalidad de alcanzar las metas de aprendizaje. Entonces, todos esos objetivos, todas esas intenciones son dadas necesariamente, ¿no? Son dadas necesariamente por la escuela, primero por el gobierno y luego por la escuela, porque nosotros también tenemos que poner objetivos, pero son objetivos digamos, de corto plazo, y objetivos también de mediano plazo, porque también tenemos necesariamente que pensar, ¿no? En que nosotros formamos sociedad, alumnos para la sociedad íntegra del Perú. Entonces también tenemos que formarlos, ¿no? Para que pueda transitar a nivel de todo el Perú, y también tenemos que formarlo en una mínima parte también para que pueda ser útil a su región, útil a su localidad, útil a su distrito, a su caserío, a su barrio, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que tomar, pues, justamente en cuenta la problemática que tenemos en nuestra realidad educativa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que se necesita para poder salir adelante, ¿no? En nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestra provincia, ¿no? Entonces, en función a eso, tenemos que ir formando también a los profesionales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide, ¿no? Pero en realidad, las intenciones y los objetivos es justamente que tiene el currículo es para mejorar al hombre,
para hacer lo que se desarrolle en una sociedad que sea justa, con respeto y que sepa respetar valores también, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere. Por lo tanto, consideramos como parte del currículo, ¿no? Acá miren, como parte del currículo vamos a considerar intenciones educativas. Primero, que todo peruano sea educado, tenga que tener, digamos, una educación. ¿Por qué? Porque la ley dice, no, en la Constitución nos dice que todo peruano tiene derecho a la educación y esta educación debe ser gratuita, ¿no? Entonces, si es gratuita, con mayor razón, entonces todos tienen que ir a, ¿cómo se llama? A las escuelas. Y ustedes me dirán, pero no es gratuita porque APAFA cobra. No, no. Lo que APAFA cobra es justamente el derecho de APAFA es para eh, alcanzar algunas mejoras más, porque el Estado hay veces no lo que manda, tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar, digamos, profesores, directores, auxiliares, este, personal de limpieza, todo eso tiene que pagar. Entonces hay veces no alcanza para todos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, que los padres de familia también aporten algo, que aporten algo, pero ellos administran esa plata. Esa plata no puede ser administrada por el director. El director simplemente tampoco no debe cobrar, eso es de APAFA. El director, para eso existe APAFA, ¿no? En el mes de noviembre tiene que llamar el director, tiene que llamar necesariamente a una reunión de todos los padres de familia para que se cambie a APAFA. Se cambia a APAFA porque APAFA tiene una duración de un año nada más. Entonces cambian al presidente de APAFA y a la directiva de APAFA y ellos determinan qué cosa es lo que les falta, ¿no? De repente, de repente ahí les falta hacer una losa deportiva, ¿no? Una losa deportiva y por favor alguien tiene su micrófono encendido, creo. Ya, entonces eh, decía de que si quieren hacer una losa deportiva con el dinero de APAFA, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso lo administran los padres de familia, los padres de familia. Y también tienen que tener dinero disponible porque hay veces suceden accidentes, ¿no? Suceden accidentes y, y para, digamos, correr con esos gastos, APAFA también tiene que apoyar necesariamente, ¿no? Siempre los jóvenes, los chicos, tienen a veces corriendo, se pueden, digamos, caer, se pueden, digamos, dislocarse la rodilla o de repente cortarse con la ventana. Entonces, tiene que haber, digamos, también una, una financiación. Entonces, para eso es justamente el dinero de APAFA, que eso lo maneja el presidente de APAFA y lo maneja también conjuntamente con el tesorero. El director simplemente supervisa que gasten el dinero, pero el director no puede cobrar a PAFA. A ningún director se le va a ocurrir, digamos, cobrar a PAFA porque eso está penado por ley. Que el director pueda dar orden, miren, de lo que cobran de APAFA pueden ustedes agarrar dinero para hacer esto, para hacer otras cosas. Eso sí puede darse, pero que APAFA lo gaste, ¿no? Que el director lo gaste, no. Para eso existe justamente esa directiva, ¿no? Entonces, eso es. Luego de ahí, los objetivos académicos, ¿no? El currículo nos brinda pues, justamente los objetivos académicos que toda institución debe tener, ¿no? Siempre, por más que nosotros hablemos vamos cambiando terminología, de repente cambiamos de capacidades, ¿no? De competencias, pero siempre se maneja en base a objetivos, siempre se maneja a base de objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo académico?
el objetivo académico es que el estudiante termine, ¿no? Termine de sus estudios en quinto año de secundaria, porque nosotros somos de secundaria, ¿no? Entonces ese es el objetivo académico y para eso estamos los profesores, para ir dándole cada vez la capacidad académica que requiere, ¿no? Pero no todos hay veces cumplen esos objetivos. Hay alumnos que se quedan por mitad de camino, ya habíamos hablado de por muchas razones. Entonces, el director y el profesor tienen que estar bien atentos cuando ya de sus alumnos no están yendo, preocuparse. ¿Por qué? Tenemos que preocuparnos porque justamente no podemos despoblar nuestra institución educativa, porque para que existan, digamos, profesores tienen que existir alumnos. Si no hay alumnos, ¿para qué profesores? ¿No? Entonces, es la forma de cuidar el trabajo cuando se están retirando, ¿no? Por algo se tienen que retirar. Entonces hay que indagar eso, ¿no? Luego también dice actividades de aprendizaje. Lógicamente, las actividades de aprendizaje se van a dar justamente entre el complemento que es justamente el docente y el estudiante, ¿no? Esa actividad de aprendizaje. Mientras que uno enseña, el otro aprende, ¿no? Hay veces aprenden los dos juntos, también. Entonces, esa actividad es lógico que para eso somos contratados, somos, digamos, los que lideramos el aula, ¿no? Para enseñar. A nadie se le va a ocurrir pues estar leyendo un periódico, digamos, cuando le toca clase, ¿no? Entonces eso se ve, digamos, como se dice, como algo que no se debe hacer, ¿no es cierto? Luego de ahí tiene que tener medios de socialización, o sea, lo que hablábamos siempre, que el currículum tiene que valerse pues, justamente de los medios de socialización, porque lo que queremos es formar al niño para una sociedad. Entonces, por eso es que vamos a irlo presentando a la sociedad cada vez más, cada vez más. Y ustedes tienen ese gran reto de que, como ustedes son de comunicación, tienen que hacer que el niño pierda el miedo, ¿no? Porque hay niños que lo sacan a hablar en el público y tienen un poco de miedo, un poco de temor, ¿no? Entonces ustedes como profesores de comunicación tienen que enseñarle, ¿no? Tienen que hacer ejercicio con ellos, ¿no? Que cada día algunos de ellos se presenten en sus compañeros y pueda, digamos, hacer, dirigir la palabra, ¿no? Buscar siempre motivos para que el niño pierda ese temor, ese miedo, o sea, para que sea sociable, ¿no? Porque hay niños que terminan secundaria y a veces tienen un temor, un miedo a hablar en familia, ¿no? Entonces, cuando se ve eso, hay veces la comunidad externa critica al profesor de comunicación, porque dice, ¿qué le han enseñado? Tiene quinto año de secundaria, lo llaman para que dé un saludo por el cumpleaños de su papá y se esté escondiendo, ¿no? Dice, ¿quién habrá sido su profesor? Inmediatamente dice, ¿no? ¿Quién le habrá enseñado este lenguaje al niño, ¿no? Entonces, por eso es el reto de ustedes, ¿no? Eso de la parte de socialización es el reto de ustedes, ¿no? Entonces, claro, es de todos los profesores, pero ustedes más que nada, pues que enseñan esa asignatura, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo siempre, que no sea el mismo el que salga a recitar, que no sea el mismo que salga a dirigir, en forma conjunta lo van formando, ¿no? Luego nos dice también misión y filosofía de la institución. La institución tiene que tener una filosofía, ¿no? Una filosofía, digamos, inquebrantable, porque tienen que premiar, ¿no? Constantemente, ¿no? A lo que hace, digamos, el estudiante, ¿no? El director es el encargado, digamos, en su mensaje que da en los días lunes o en los días viernes, cuando finalizan las clases, siempre debe haber una formación, hay una formación. Entonces ahí debe resaltar, ¿no?
que de esta institución educativa han salido grandes profesionales, ¿no? Profesionales, y esperemos pues que los demás sigan el ejemplo, ¿no? Entonces, como ellos son de la comunidad, como ellos son de la comunidad cercana, habíamos dicho que una comunidad cercana a la institución siempre estudia en la misma institución, entonces se conocen, a veces son familiares, ¿no? Entonces se van conociendo y dicen, ah, él es ingeniero y estudió en este colegio, ah, él es, mira, ¿cómo se llama? Eh, este, puede ser profesor y ya también estudió en este colegio, puede ser de repente médico y también estudió en este colegio. Entonces esa filosofía es la que tiene que no perderse, no perderse, invitarlo a que los estudiantes sigan con esa misma filosofía, ¿no? Y las normas de disciplina de la institución. Eso también, la norma de disciplina tiene que estar por todos los lados, ¿no? El director y los profesores tienen que poner carteles, de repente murales, para que la disciplina siempre estén recordando normas de disciplina, porque el estudiante si no ve, si no lee, entonces dice, bueno, acá puedo hacer lo que yo quiero, pues, ¿no? Y puede formar su pandilla, su grupo, ¿no? Porque no, nadie le prohíbe, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que inculcarle al estudiante, ¿no? Que no salga en pandillas, que no forme, porque eso hace perjuicio a la sociedad, ¿no? Y de ahí trae malas consecuencias porque de repente se lo llevan preso y como ya eh, crece su familia, ¿no? Todas esas cosas tienen que el profesor no es simplemente agarrar su curso y dictarlo nada más en base a lo que tiene programado. No, ahí en el currículo nos pide todo eso, por eso es bueno que ustedes conozcan, ¿no? Las normas de disciplina que le tienen que aplicar, ¿no? Y luego el plan de estudio, pues que lógicamente el plan de estudio va a ser el que se lleva, pues siempre, ¿no? Y algunas modificaciones que pueden haber, ¿no? El plan de estudio, eso ni modo, eso se hace justamente con un año de anticipación para poder, digamos, presentarlo y que durante todo el año ya puedan, digamos, avanzar. Entonces, eso es justamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos también de el conjunto de materias, ¿no? El conjunto de materias vendría a ser, pues, lo que nosotros llamamos el currículo que tiene, ¿no es cierto? El currículo que tiene. Entonces, a eso vamos, ¿no? Entonces, no olvidemos que necesariamente, aparte de lo que tenemos también nosotros que avanzar siempre para formar al estudiante en la formación. Acá nosotros observamos fuentes y composición del currículo, las fuentes y composición del currículo. El currículo es una construcción desde el saber pedagógico, en cuyo proceso intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos. Distinguimos entonces, ¿no? ¿Qué es lo que debemos distinguir? La fuente psicopedagógica. Ya les he dicho ya que el profesor siempre se va a volver ligeramente un psicólogo, se va a volver un psicólogo por la misma necesidad que tiene. Y como va conociendo a sus estudiantes, porque no olviden que con ellos vamos a estar 9 meses, ¿no? Entonces, siempre ya el aspecto psicopedagógico ya lo va estudiando el profesor, ¿no? No siempre le echemos la culpa al tutor del comportamiento, digamos, del alumno, ¿no? Entonces, porque dice, no, para eso existe su tutor. Y a veces no le queremos llamar ni la atención ni en nuestra clase, ¿no? Cuando hay una disconformidad o de repente un malentendido entre los estudiantes. Ustedes saben que los estudiantes de secundaria que están de 14, de 15 años, siempre andan un poco resentidos justamente por su cambio hormonal, ¿no? Siempre van a estar, digamos, un poco resentidos, un poco, como se dice, distraídos. Entonces ellos requieren mucho esa parte psicopedagógica,
muchos requieren eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que prepararnos para poder, digamos, conversar con ellos, ¿no? Luego también encontramos la fuente epistemológica, ¿no? La fuente de la epistemología es algo que va más allá de la ciencia, ¿no? Es algo que de repente está por descubrirse, ¿no? Porque constantemente ahora, por ejemplo, estamos viendo como una fuente epistemológica de que el hombre quiere ir a vivir a Marte, ¿no es cierto? Entonces ya ha pisado Marte, entonces está viendo las condiciones, ¿no? De que muchas personas quisieran vivir en ese planeta. Y yo les aseguro que de repente a 15 a 30 años va a haber justamente esos viajes interplanetarios, como se dice, ¿no? Entonces, eso es el pensar y como se dice, después de la ciencia que viene, ¿no? Entonces, el alumno tiene que estar también con esa fuente epistemológica, ¿no? En pensar, inventar algunos artefactos, algunas cosas que faltan acá, o mejorar lo que se tiene, o mejorar lo que se tiene, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, en otros países donde ustedes a veces no conocemos mucho, ¿no? Existen, por ejemplo, en los servicios higiénicos, ya existen unos tubos, digamos, que no tienen llave para poder, digamos, para poder abrir la llave para que caiga el agua, ¿no? Eso ya acá en el Perú también ya existe. Hay unos cañitos que simplemente usted pone la mano y comienza a caer el agua, ¿no? Entonces eso es justamente el avance que tienen otros países y que recién está llegando acá a nosotros. En cambio nosotros acá estamos sofocados constantemente que la llave del caño se rompe, se malogra, comienza a gotear y comienza un desgaste de agua, ¿no? Entonces eso porque todavía somos un país donde todavía no existe tanto, pero en otros países como Estados Unidos, Japón, y existe eso. Acá también he visto en los grandes edificios, vemos que simplemente usted necesita agua, pone sus manos bajo el caño y sin necesidad de abrir llaves, ¿no? Esa es la parte epistemológica, ¿no? Los ascensores también ahora ya usted sube, simplemente abre el ascensor con el número donde quiere ir y por dentro ya el ascensor te lleva y ya abre la puerta ya sin que estés presionando que vas al piso 4 piso 12, ¿no? Entonces, todos esos avances, ¿no? Es justamente son avances de la epistemología, ¿no? Entonces, eso es bueno que piensen los jóvenes, porque también le va a ser útil, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a otros países nos quedamos sorprendidos, ¿no? Nos quedamos sorprendidos del avance, pero todavía no llega acá, pues, no llega acá, ¿no? Entonces, con el tiempo, y esos justamente ya van a ser los estudiantes, ¿no? Entonces también hay que pensar en eso, ¿no? También como una fuente social. La fuente social hemos dicho, ¿no? De que tienen que aprender a comportarse dentro del ambiente social. Acá nosotros vemos que nuestra sociedad está algo desorientada, está algo perdida, porque constantemente ustedes ven la noticia, hay asaltos, hay crímenes, no se marean e inmediatamente comienzan a pelear, sacan revólver, sacan armas blancas. Entonces es una sociedad que un poco descontrolada, diríamos, ¿no? Un poco descontrolada. Entonces, eh, todos pensarán, pues dirán, pero estos muchachos de dónde salieron, de qué colegio habrán salido, ¿no? Pero miren eso, a veces ese es un aprendizaje no en el aula, es un aprendizaje que se ve, digamos, y se aprende fuera del aula, ¿no? Entonces ven las pandillas y ahí los jóvenes, los niños que están saliendo del colegio, en ese entonces, ¿no? Cuando había clases, ¿no? Y lo ven como que algo normal, o sea, ya se está poniendo algo normal que le acuchillen a otra persona, ¿no? Que le roben ya, no estamos viendo algo normal. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver como una fuente social, como profesores. Decirle, pues, de que no deben actuar así,
¿no? Y que esa sociedad tiene que componerse de una forma, ¿no? Ustedes ven constantemente eso y no quisieran que nos pase a nosotros también, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que luchar. Ustedes tienen como se dice, un fuerte trabajo para cambiar sociedades. Fuerte trabajo, necesariamente, ¿no? La fuente filosófica es lógico, pues el pensamiento filosófico no va surgiendo, va cambiando, ¿no? En referencia al cambio de la sociedad, ¿no? Entonces, pero eso se pide pues para que el avance sea para bien, ¿no? No para mal, como se dice, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Luego de ahí una fuente psicopedagógica. En una fuente psicopedagógica, ¿no? Suministra información sobre cómo aprenden los alumnos y concretamente cómo construyen los conocimientos científicos. Estos datos se han ido conformando a partir de la psicología cognitiva en los últimos años de las investigaciones que se han realizado desde el campo de la didáctica de las ciencias, ¿no? Entonces acá nos dice bien claro, pues, de que esta información sobre cómo aprenden los alumnos concretamente, cómo construyen sus conocimientos científicos, esto se ha ido conformando a partir de la psicología cognitiva. Por eso le decía de que la parte del conocimiento siempre es manejada por la parte psicológica, porque el niño aprende, ¿no? a razonar, aprende a criticar, aprende a medir, ¿no? Justamente viendo su parte psicopedagógica, ¿no? La parte de la psicología del niño es importantísima. Entonces no olvidemos eso, que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en la didáctica, ¿no? En la didáctica, porque en la didáctica, pues el arte de enseñar, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se tiene que ver, ¿no? También cuando nos hablan de una fuente epistemológica, que es la que explicamos ya en antes, ¿no? Desde la epistemología de la ciencia, ha colaborado también a entender cómo se aprende ciencia a partir de las reflexiones sobre la construcción del saber científico. Además, se ha visto la gran incidencia que tiene la motivación para el aprendizaje científico, el hecho de relacionar la ciencia con las necesidades y problemas sociales. El hombre aprende, digamos, a raíz, y eso ha sido siempre ha sido, ¿no? Que el hombre ha aprendido porque le falta cubrir alguna necesidad, ¿no? Se veía el hombre en los antiguos tiempos de que nadie se cortaba el pelo, pero se hacía bastante calor y constantemente el pelo crecía y hasta pesaba el pelo. Entonces, ¿qué optó el hombre? Simplemente por cortarlo. Para eso dio primero la tijera y luego de ahí una máquina de cortar pelo, ¿no? Entonces ahora ya hay todas esas facilidades, como se dice. Entonces la ciencia, ¿no? El problema social, ¿no? Tiene que solucionarse con la ciencia, necesariamente. Si te presenta un problema, entonces tiene que ir, digamos, utilizando la ciencia. Así surgió también las grandes maquinarias, ¿no? Porque anteriormente el hombre hacía su agricultura en base a su lámpara, nada más, su pico, ¿no? Y de ahí aparece ya el tractor, aparecen ya las maquinarias, entonces producen más y trabajan menos, ¿no es cierto? Entonces, pero justamente quien crea, digamos, la sociedad, se ven esos problemas y los científicos tienen que darle solución. Por eso siempre en una fuente epistemológica siempre se anda pensando en eso, se anda pensando en eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas es importante conocer. En el aspecto social, en el aspecto social, desde hace poco más de 2 décadas se ha asistido al desarrollo de un nuevo cuerpo de conocimiento
desde la didáctica de las ciencias, que han supuesto un avance importantísimo en la comprensión de las dificultades que presentan los alumnos para entender los conocimientos científicos, y sobre todo se ha abierto nuevas perspectivas de investigación en la búsqueda de estrategias didácticas coherentes con los nuevos modelos de aprendizaje propuestos. Mira, acá nos hablan netamente de la didáctica. La didáctica, ¿no?, es el arte para enseñar, el arte que tiene que tener el docente para enseñar. Y en una fuente social necesariamente necesitamos eso, porque cada vez la investigación se hace, eh, como se dice, más necesaria, y se tienen que crear muchas mejores estrategias para que el niño también pueda, digamos, entender. Entonces, esas estrategias son las que se van dando y van apareciendo poco a poco, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros ir viendo en esto, lo que concierne al currículo también. La fuente filosófica. En la fuente filosófica, la preocupación por conocer cómo se adquieren las ideas sobre el funcionamiento de la naturaleza ha sido objetivo de la investigación desde hace mucho tiempo. Se presenta a continuación una somera revisión de las aportaciones más significativas, haciendo especial énfasis en la de los últimos 20 años, ¿no? Las fuentes filosóficas, como su nombre nos dice, pues vamos a tener nosotros, ¿no?, ese avance que ha ido a través del tiempo, ¿no? La filosofía, la investigación, también la didáctica, porque aparece, digamos, las necesidades, y luego ahí también hay que buscarle, digamos, a ese problema hay que buscarle solución. Y cuando se le busca solución, necesariamente se le tiene pues que considerar, ¿no?, para poder compartir. Entonces, cuando nosotros hablamos de, digamos, de compartir esos conocimientos, tenemos que tener seguridad de lo que vamos a enseñar, porque no, ni bien aparece, inmediatamente nosotros vamos a darlo, ¿no? Eso siempre se da, digamos, bueno, acá en el Perú se da eh, después de mucho tiempo, cuando ya se ha probado, ¿no?, en la, en la, este, en la sociedad, ¿no?, la parte científica. No olviden ustedes que en esta última pandemia es un ejemplo neto, ¿no? Nadie tenía la vacuna, nadie tenía la vacuna. Y miren, ahora hemos avanzado tanto, porque anteriormente, por ejemplo, para la vacuna para la peste, ¿no?, aviar que había, ¿no? Se demoraron casi 5 años para poder, digamos, hacer, digamos, la vacuna. Para la tuberculosis se demoraron, bueno, en ese tiempo se demoraron como cerca de 50 años, ¿no? Entonces ahora con este avance tecnológico, ¿no?, los biólogos, los químicos trabajan en forma unida, y nos sorprendieron porque casi al año estuvieron, digamos, ya dando respuesta a esa necesidad. Entonces, ¿por qué? Porque los países en Europa, los países en Norteamérica, se dedican netamente a la investigación, netamente a la investigación. Acá en el Perú, por ejemplo, todavía estuvimos haciendo intentos, pero no llegamos a concretizarlos. ¿Por qué? Porque nos faltan investigadores, ¿no? Nos faltan investigadores, nos faltan jóvenes que quisieran, digamos, entrar en ese campo de la investigación.
Entonces, eso hace de que otros países, bueno, China, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares ha ganado por hacer esta vacuna? Igual como Estados Unidos, ¿no? Lo importante no es tanto la parte económica, sino lo importante es que ya no morimos, ¿no? No morimos, que es la parte fundamental, la vida, ¿no? Porque figúrate, hace 4 meses atrás habían pues muertes en el Perú nada más 350, 370 por día fallecían, ¿no? Con esa famosa COVID. Y ahora ya por lo menos estamos en 30, 40, se ha mermado, pero ya también se tiene que tener más conciencia, ¿no? Más conciencia. Esperemos pues que también los jóvenes que ahora faltan por vacunarse tengan también bastante cuidado porque en realidad todavía no se ha terminado y para volver a las aulas se requiere pues tener, digamos, tanto a los alumnos vacunados como a los profesores también vacunados, porque de lo contrario, de nada vale que los profesores estén vacunados y los niños lleven y le lleven a sus padres de repente el COVID y salen, digamos, muriéndose sus papás, ¿no? Entonces por eso es que ahorita todavía no aperturamos aulas, ¿no? Sí, y es más, el aula que nosotros trabajamos acá, ustedes comprenderán porque han estado en esas aulas, ¿no? Donde habían aulas completamente llenas, ¿no? Donde no con la justa pasaba el profesor por un espacio reducido. Entonces acá va a haber un poco de problemas en ese sentido, porque van a tener que estudiar de repente 15 alumnos por, por turno, o de repente interdiario, que en Lima, ¿no? En provincia no tanto, porque en provincia tienen salones grandes, ¿no? Tienen salones grandes y pocos alumnos. Entonces poco a poco se va, digamos, eh, se va incrementando. Pero bueno, esperemos pues, no vamos a pensar que todo es malo. Siempre hay que pensar que también vamos a tener, digamos, nuestro avance. Y nuestro avance va a ser cuando nosotros mismos logremos, ¿no? Logremos, ¿no? Y nos preocupemos como profesores por formar buenos ciudadanos, buenos jóvenes y que tengan con criterio de investigadores más que nada. Eso es fundamental. Bueno, vamos a pasar lista. Ya es momento para pasar lista. A ver, Alarcón Segura. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Ángeles Rosales. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arancel Peña. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arimana Ayala. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Basurto Mantari. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabo Guamaní. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calderón Cuchi. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Crespo Yaxa. Crespo Yaxa. Curo Arotoma. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Escobar Vega. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Limachi Condori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. López Retamoso. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejía Minaya. Buenas tardes, profesor. Presente. Mejía Palomino. Quispe García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Guamaní. Profesor, mi compañera no podía ingresar. Ya. Comunícate con ella y envíale lo que hemos avanzado.
Vega Ruiz. Vamos a Presente, terminar. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yaguana Huanca. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Correcto. Entonces ahora ustedes van a quedar con una pregunta, con una interrogante para que puedan, digamos, culminar en estos 10 minutos, 15 minutos que nos quedan, no culminen. Ya hemos avanzado la historia de la teoría curricular, hemos definido lo que es el currículo, todo eso. Yo quiero hacerle una pregunta para que ustedes la contesten, ¿no? Y me la manden como tarea por el team. Para todos, de acuerdo a su criterio, ¿qué áreas debe incluirse en un currículo ideal para el Perú? De acuerdo a su criterio, ¿qué áreas debe incluirse, ¿no? O considerar, si ustedes quieren, ¿no? En el currículo en el Perú. Ya tienen como base lo que tenemos. Explico. Tengo como base lo que tenemos. Pero según tu criterio, ¿qué nos está faltando ahora con esta pandemia que ha habido? ¿Qué cursos puedes implementar? ¿Qué cursos puedes complementar? No olviden que hemos hablado de la delincuencia juvenil, que es nuestro problema como profesores. Entonces, esas cosas, ¿cómo lo plasmamos? O sea, aumentar de repente 2 cursos, disminuir, cambiar otro curso, vean ustedes, pero que sea, digamos, según su criterio. ¿Ya? Eso, dedíquense a hacer en estos 15 minutos, 10 minutos, ¿no? Que todavía les queda. Entonces de ahí lo envían, eso lo vamos a enviar todavía, van a tener tiempo hasta la otra semana. Hasta la otra semana tienen tiempo para enviarlo. ¿Ya? Lo importante es de que cada uno analice, cada uno vea cómo estamos, en qué situación estamos, ¿no? Sabiendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. Entonces ustedes ven cada uno y digo, según mi criterio es esto, ¿no? Entonces yo lo voy a tomar como una tarea que ustedes me van a enviar. No tanto por las notas, no se preocupen ustedes de las notas. La nota es algo que se va a tener en cuenta, pero de acuerdo a los trabajos que van presentando, de acuerdo a eso es lo de menos. Lo importante es que nosotros aprendamos a valorar, aprendamos, digamos, a ver, ¿no? Qué cosa es lo que se trata en este curso. ¿Ya? Entonces, le dejo ese tiempecito para que ustedes lo puedan, digamos, hacer y luego lo puedan enviar. Muy bien, con ustedes será hasta la próxima clase, ¿no? Entonces ya que quede ya también a su compañera que no ha asistido, también comuníquenle que hay esa tarea para que no se atrase. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta que haya que hacer? Pueden hacerla. Si todo está claro, no hay ningún inconveniente, entonces ya pasen a hacer su tarea, ¿no? Profesor, disculpe, mi compañera Crespo la ha escrito por el chat. A ver, Crespo, ¿no? A ver. Ya, vamos a ver, vamos a considerar, no puede entonces. Ya, Crespo. Correcto, ya la vamos a considerar. Muy bien. Ya, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Correcto? Profesor, disculpe, tengo una duda. Dígame. Con respecto con la tarea, dijo que tendremos que pensar en cursos que se podrían aumentar o áreas. Claro. ¿O son ambas? Son áreas. En áreas. Un área donde un área especifique varios cursos. Entonces. No, ¿cómo se llama? Área es la terminología, pero los cursos también lo pueden tomar como, ¿cómo se llama? Como una terminología de área, ¿no?
los cursos o áreas también puede ser, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la universidad son cursos, no son áreas. En cambio, ¿cómo se llama? En secundaria son áreas, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, en realidad es lo mismo, ¿no? Comprendido. Profesor, gracias, ya me Bien. aclaró mi duda. Gracias. Correcto, correcto. Muy bien, hasta luego entonces. Cuídense. Hasta la siguiente clase, profesor, gracias. Hasta luego.